Muy bien, para empezar lo que es este proyecto de gestión de contactos en Java y SQL Server, es mayormente principal pensar primero en la cadena de conexión, ya que si no existe conexión entre nuestro compilador y nuestra base de datos, entonces de nada va a servir hacer una inserción de datos a una base de datos si no tenemos conexión a esta. Entonces, vamos a empezar con la cadena de conexión, la cual esta cadena que estamos usando es diferente a otras. ¿Por qué? Porque nuestra cadena de conexión se usa porque tenemos habilitada la opción de Windows Authentication. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro código de nuestra cadena de conexión simplemente agarra a nuestro servidor local y posteriormente se da la certificación por Windows Authentication, ya que como sabrán, cuando seleccionamos el Windows Authentication no nos muestra lo que es el, el password ni el usuario, simplemente agarra a nuestro usuario local. Si creamos un usuario y le asignamos una contraseña, entonces en ese momento tendríamos que instanciar en nuestro código al usuario y a la contraseña. Caso contrario, como en este, que donde solo vamos a usar al usuario local, entonces no es necesario ni siquiera especificar al usuario o dejar la contraseña en blanco en nuestra cadena de conexión. Es por ello que esta cadena de conexión es más que todo la primera parte del código para ver, porque si no hay conexión, como dije anteriormente, de nada sirve insertar datos a una tabla en una base de datos que no puedes acceder. Y la conexión se da a través del puerto TCP/IP 1433. Es decir, que se tiene que habilitar el puerto 1433 mediante el administrador de SQL Server para que exista una conexión. Hasta ahí tenemos la conexión con SQL, pero después sigue la conexión con NetBeans o nuestro compilador. En este caso, en NetBeans tenemos que agregar la librería directamente yendo a nuestros proyectos, dándole clic derecho en nuestro proyecto. Vamos a las propiedades en donde nos aparecerá una ventana y vamos a la opción de librerías en donde vamos a integrar nuestra librería en la clase de ClassPath. ¿Qué librería es la que tenemos que integrar? Pues SQL Server, cuando buscamos en internet conexión entre NetBeans y SQL Server, nos aparece un link en donde nos dice que podemos descargar una serie de librerías las cuales podemos agregar a nuestro proyecto para que tenga conexión con nuestra base de datos. Sin esta librería no se puede realizar la conexión desde nuestro compilador a la base de datos, ya que mediante el administrador de SQL ya hemos realizado, bueno, ya hemos habilitado el puerto para que exista una conexión. Posterior a que hemos integrado la librería a nuestro proyecto, podemos ya hacer la conexión de forma rápida y segura entre nuestro compilador y nuestra base de datos. Cabe recalcar que esta librería se debe agregar al proyecto y no directamente a nuestro compilador. Ahora yo voy a explicar lo que sería el código principal de nuestro sistema. Y bueno, empezamos agregando dos nuevas clases que serían para la clase de SQL.java y la clase de UtilsKernel para el usuario. Voy a hacerlo algo rápido ya que el código es algo largo, así que bueno, comenzando, vamos a empezar creando las primeras instancias de las clases principales, lo que sería también para intentar conectar a la base de datos. Bueno, más debajo tenemos lo que sería el menú. El menú el cual se va a mostrar al usuario para poder agregar, buscar, eliminar, restaurar, mostrar todos los contactos, mostrar contactos eliminados o mostrar los contactos frecuentes. Y por último la opción de salir, ¿no?
Ahora aquí más abajo tenemos lo que sería para las opciones. Está hecho con un switch. Y tenemos para las opciones de agregar un contacto con la opción de agregar. Tenemos las opciones de ingresar el nombre, ingresar el teléfono, ingresar el correo e ingresar la dirección. Para el caso 2, que sería buscar el contacto, nos va a pedir que ingresemos el nombre del contacto que deseamos buscar. Para el caso 3, que sería eliminar, igualmente va a ser por el nombre. Para el caso 4 va a ser por el nombre, que sería para restaurar un contacto eliminado. El caso 5 nos va a mostrar todos los contactos. El 6 lo mismo, pero los contactos eliminados. El caso 7 nos va a mostrar los contactos frecuentes. Y el 8 sería, nos daría un mensaje de que estamos saliendo del programa. Bueno, pasamos a la clase que representa la lista de contactos. Esto está hecho por el método para agregar un contacto a la lista y a la base de datos. Primero, para agregar el contacto a la base de datos, tenemos este primer código que sería para el SQL, donde nosotros vamos a insertar el contacto a través del nombre, el teléfono, el correo y la dirección. Ahora, para el método buscar, tenemos este otro código que está hecho de una forma similar, donde nos va a mostrar la lista de contactos desde el nombre que estemos buscando. Y luego nos va a mostrar los siguientes resultados, como sería el contacto encontrado, más el contacto, obviamente, el nombre, el teléfono, el correo y la dirección. Ahora aquí tenemos lo que sería el método para eliminar el contacto de la lista o la base de datos. Principalmente en el código tenemos lo que sería la estructura para mover el contacto a la tabla de eliminados. En caso de que sí se haya eliminado correctamente, que se haya movido correctamente, lo vamos a eliminar de la tabla original. En caso de que no, simplemente nos va a lanzar un mensaje diciéndonos que no se encontró el contacto. Y nos va a mandar por último lo que sería el error. Un mensaje diciéndonos el error al eliminar el contacto más su nombre. Bueno, ahora tenemos lo que sería el método para restaurar el contacto eliminado. Primero va a comenzar moviendo el contacto de la tabla de eliminados de nuevo a la tabla de contactos. En caso de que se haya restaurado bien, nos va a mostrar o nos va a decir que se restauró correctamente el contacto eliminado. En caso de que no, le va a decir igual que el anterior, nos va a decir que no se encontró y nos va a mandar un mensaje de error. El método para mostrar todos los contactos es la base de datos. Este es, bueno, básicamente para mostrar todos los contactos en la base que tenemos. Y nos va a mostrar por su nombre, teléfono, correo y dirección. Ya por los últimos tenemos el método para mostrar los contactos eliminados. Igual que el anterior, nos va a mostrar por las mismas características de acuerdo al contacto que hayamos buscado. Ahora tenemos lo que sería la clase que maneja los contactos frecuentes a partir de una cola. Va a empezar con el método para agregar un contacto a la lista de frecuentes en la base de datos. En el código vamos a insertar el contacto en la tabla de contactos frecuentes con este código que tenemos. Y en caso de que lo hayamos insertado de forma errónea, nos va a lanzar el mensaje de error. Y acá abajo tenemos lo que sería el método para mostrar los contactos frecuentes. Este método funciona similar a los anteriores métodos, eh, con la única diferencia que diría que sería sobre que estamos usando un while para que nos repita el proceso cuantas veces queramos y cuántos contactos queramos mostrar en nuestra lista.
siempre buscándolos a partir del nombre. Y bueno, al menos en este caso a partir del nombre. Y lo que sería, si ingresamos mal el nombre, nos debería lanzar el mensaje de error, que no se encontró el contacto, o el contacto frecuente, más el nombre, ¿no? Ya para acabar, o las últimas clases, que sería la clase que maneja la conexión de la base de datos, para el método para la conexión de la base de datos, tenemos lo que sería el string, que es para cambiar la URL según la configuración. Tenemos el string usuario, que es para cambiar el usuario si es necesario. Y tenemos el string contraseña para cambiar la contraseña de ser necesario. Luego tenemos el return para que vuelva como estado principalmente. Y por último, para acabar lo que sería el código, tenemos el método para desconectar la base de datos. Esto está hecho un, a partir de un public llamado desconectar con un if, y en caso de que no funcione o algo esté mal, nos va a lanzar el mensaje de error diciéndonos que algo ha fallado, ¿no? Bien, pasando a la parte sobre la clase de contacto, lo que tenemos es que es una clase, en este caso, que representa la entidad básica en el sistema de la gestión de los contactos, en donde tenemos los atributos o propiedades del contacto, que es nombre, teléfono, correo y dirección, todos con la variable de tipo string. Y luego, bueno, eso quiere decir que al ser privados, por eso está el private, al ser privados, estos atributos solo pueden ser accedidos o modificados a través de los métodos, que son los getters o setters, que los tenemos también acá. Aquí, esta parte del código es nuestro constructor, en donde, bueno, el constructor o un constructor permite crear un nuevo objeto e inicializar sus atributos, como ven acá. Y posteriormente a eso tenemos los getters o setters, en donde los getters permiten acceder a los valores de los atributos. Bueno, eso, y cada setter permite modificar los valores de los atributos privados desde fuera de la clase. Hola, mi nombre es Sharu. En esta ocasión, a mí me ha tocado exponer a la lista de contactos.java de nuestro programa de gestión de contactos. Muy bien, empecemos por la clase nodo. La clase nodo es fundamental para la estructura de la lista doblemente enlazada. Cada nodo contiene un contacto y referencia a los nodos adyacentes. Por ejemplo, en esta clase nodo contacto contacto, este atributo almacena un objeto de la clase contacto que contiene la información del contacto, es decir, el nombre, el teléfono, el correo, la dirección, etc. En el nodo siguiente, esta parte, es una referencia al siguiente nodo en la lista. Si este nodo es el último, el siguiente va a ser nulo. Y el nodo anterior, de la misma manera que el siguiente, es una referencia al nodo anterior en la lista. Si este nodo es el primero, entonces el anterior es nulo. Pasamos a lo que es el constructor, donde este es nuestro constructor, en donde el constructor inicializa el nodo con un objeto contacto y establece las referencias siguiente y anterior a nulo, indicando que el nodo no está conectado a otros nodos al momento de su creación. En la clase lista contactos es donde esta clase gestiona la lista doblemente enlazada de nodos, permitiendo agregar, buscar, eliminar y mostrar contactos. En el constructor, el cual es este, estamos aquí, esta clase. En el constructor inicializa la lista con la cabeza en nulo, aquí, y indicando que la lista está vacía al principio. En el método agregar, acá, es donde este método añade un nuevo contacto al final de la lista, siguiendo unos 4 pasos.
En el paso 1, crea un nuevo nodo con el contacto proporcionado. En el paso 2, si la lista está vacía, o sea, si cabeza es nulo, entonces en esta validación del if, el nuevo nodo se convierte en la cabeza de la lista. En el paso 3, si la lista no está vacía, recorre la lista hasta el último nodo. Y en el paso 4, ajusta los punteros del último nodo y del nuevo nodo para añadir el nuevo nodo al final de la lista. Pasemos ahora al método recursivo de buscar. En este método buscar, busca un contacto por nombre de manera recursiva. Igual, de la misma manera, siguiendo 4 pasos. En el paso 1 llama al método privado buscar en lista. Está aquí. Buscar en lista. Con la cabeza de la lista y el nombre a buscar. En el paso 2, buscar en lista, recorre la lista recursivamente. Es decir, que se llama a sí misma para hacer la búsqueda. Acá pueden ver que se está llamando a sí misma dentro del mismo método. En el paso 3, si encuentra un nodo cuyo contacto tiene el nombre buscado, devuelve ese nodo. Si no encuentra el contacto, entonces devuelve nulo, como pueden mostrar acá. O sea, si se encuentra el contacto, entonces retorna el contacto. Si no, entonces muestra nulo. Caso contrario, que no se haya encontrado, no se haya, pues, y siga siendo nulo el estado, entonces vamos a retornar hasta que se logre encontrar a nuestro contacto. Pasemos ahora al método eliminar. En este método elimina un contacto de la lista basado en el nombre. Es decir que primero recorre la lista desde la cabeza hasta encontrar el nodo con el contacto que tiene el nombre buscado. Después ajusta los punteros siguiente y anterior de los nodos adyacentes para eliminar el nodo de la lista. Si el nodo a eliminar es la cabeza, actualiza la cabeza al siguiente nodo. Por último tenemos el método mostrar todos. Este método muestra todos los contactos en la lista imprimiendo sus detalles. Es decir, que recorre la lista desde la cabeza hasta el final e imprime los detalles de cada contacto. Es decir, que va a ir recorriendo con un while lo que es nuestra lista, mostrando así todos nuestros contactos con los campos que indicamos anteriormente, que serían nombre, teléfono, email, dirección. Y de esta manera es que fue estructurada la clase lista contactos. Ok, mi parte es la gestión de contactos frecuentes. Esto lo vamos a hacer desde una clase aparte, donde vamos a importar las librerías para colas y listas enlazadas, además de las librerías para manejar el SQL, porque lo tenemos en una clase aparte. Ahora, en esta clase lo que vamos a tener son dos atributos. Uno es la cola de contactos en sí mismo, y el otro atributo es la límite de contactos que podemos guardar. Ok, vamos a tener tres métodos que van a manejar el mostrar contactos frecuentes, el guardar contactos frecuentes y el agregar un contacto frecuente. En el agregar lo que vamos a hacer es guardar el contacto que acabamos de visitar o que acabamos de buscar y añadirlo a la cola para poder guardarlo y después añadirlo a la base de datos. Lo de añadirlo a la base de datos lo hacemos en el segundo método que tenemos acá. Y el tercero es para mostrar los contactos de la base de datos, de la cola mejor dicho. Y si alguna vez quisiéramos hacer un registro de búsqueda, esto sería muy importante. Ahora, para agregar el contacto frecuente, primero verificamos que el tamaño de la cola no sea mayor al límite que tenemos. El límite que tenemos es 3. Si lo es, elimina el más antiguo y después de eliminar el más antiguo agregamos el nuevo contacto a la cola de contactos frecuentes.
En este otro método, que es el guardar en la base de datos, tenemos un query, que es el insert que vamos a hacer en la base de datos, y con un try catch lo insertamos. Cada uno de los parámetros lo insertamos en la base de datos. Y para mostrar los contactos frecuentes con ayuda de un for, iteramos sobre cada elemento de la cola y mostramos sus atributos. Bien, para esta parte, bueno, para la última parte, que es en realidad la demostración del código, tenemos el agregar contacto, en donde vamos a añadir un contacto con cualquier nombre, que sea, por ejemplo, Isa. El número de teléfono 730-65-740. El email del contacto, isa@gmail.com. La dirección del contacto, calle de Isa. Contacto guardado en la base de datos. Luego tenemos el buscar contacto. En este caso vamos a buscar el que acabamos de ingresar, en donde simplemente nos va a decir que el contacto está encontrado en la lista local, no en la base de datos en este caso. Pero obviamente sí está registrado ahí. Luego tenemos el eliminar contacto, pero primero vamos a mostrar todos los contactos. Estos sí los saca directamente desde la base de datos, en donde tenemos varios, empezando por Pablo, Pepe, Carlos, Sharum, Carla, también hay el duplicado de Sharum y Isa. Vamos a eliminar algún contacto, que va a ser aquí. En este caso vamos a eliminar el que acabamos de ingresar, que es Isa. Contacto movido a eliminados, es decir, a la tabla eliminados de nuestra base de datos y eliminado de los contactos. Si mostramos de nuevo los contactos, se puede ver que ya no existe Isa. Bien, para esto también podemos mostrar los contactos eliminados, en donde acabamos de eliminar a Isa. Y podemos mostrar los contactos más frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que son los últimos 3 visitados o buscados en este caso. Así que, por ejemplo, vamos a buscar un contacto que va a ser Pablo. Y vamos a buscar contacto que sea Pepe. Bien, ahora sí mostramos de nuevo los frecuentes. Aquí está. Que acabamos de buscar a Pepe, Pablo e Isa, ¿no? Y bueno, básicamente de eso consta nuestro sistema. Y eso sería todo. Gracias.